Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Capital del Norte. Videl y 17 flotaban sobre las calles, observando el caos que reinaba mientras buscaban. La gente salía en masa de los numerosos edificios altos que conformaban el denso complejo, mezclando sus gritos con el sonido de las explosiones de los proyectiles navales que rasgaban el aire. Videl fulminó con la mirada a la armada con un gruñido, mientras la ira crecía en su pecho. Esos cabrones disparan a ciegas. Así no le darán a Buu, solo a los civiles. 17 la miró de reojo, y su máscara neutral se transformó ligeramente en un ceño fruncido. La gente de ahí abajo probablemente morirá de todos modos, y su desaparición es irrelevante. Tenemos que concentrarnos en encontrar a Buu. Ella lo miró fijamente, sorprendida de que sonara tan despiadado. ¿Cómo puedes decir eso? Estamos aquí para intentar salvar a esta gente. Yo no, estoy aquí para matar a Buu, replicó con frialdad. Si no les gusta, no deberían haberme pedido que volviera con las esferas del dragón después de lo de Cell. Videl se detuvo en seco, mirándolo con incredulidad. Él la miró con una ceja arqueada y continuó descendiendo hacia un rascacielos que se alzaba sobre la costa. ¿Qué? Preguntó finalmente, devolviéndole la mirada inquisitiva. Cuando Cell murió, me fui con él. Deseaban que todos los asesinados por Cell volvieran a la vida, y así lo hice. No significa que de repente vaya a ser tan bueno como mi hermanita. Solo alégrate de que sigamos luchando contra la misma persona. Videl aterrizó junto a él y miró fijamente por encima del edificio hacia las calles, buscando el indicio de color rosa entre los lugareños. Su mente la arrastró de vuelta a las imágenes de los juegos de Cell por un momento, recordando que Android 17 no estaba allí. Además, por lo que pudo deducir de su hermana, Cell la había escupido tras un golpe particularmente fuerte en el estómago. Pero su hermano no. Así que eso tenía sentido para ella, pero le planteó otra pregunta que le picaba en la mente. Eso me recuerda a ese pelirrojo que estaba en los juegos, el que luchó contra Cell antes que Gohan. Creo que Gohan también dijo que era un androide, ¿verdad? ¿Dónde está? Nos vendría bien su ayuda ahora mismo. 17 la miró con una ceja arqueada, y por primera vez pareció desconcertado por cómo responder a su pregunta. No estoy seguro. Fue destruido durante los juegos de Cell, pero que yo sepa, era puramente máquina. Un androide de verdad, a diferencia de mí. 18 y yo somos técnicamente cyborgs, humanos con máquinas incorporadas. Para empezar, no tenía humanidad, así que dudo que el deseo lo hubiera devuelto. Videl reflexionó sobre sus palabras, sin dejar de observar las calles. Una multitud corría hacia la costa, y al levantar la vista vio a la marina alejarse lentamente. Retrocedió en shock, preguntándose por qué se marcharían si había tanta gente que salvar. Estaba a punto de subir el número 17 cuando él señaló hacia el suelo. Allí. Te tengo, cabrón. Dicho esto, saltó desde lo alto del edificio antes de que Videl pudiera detenerlo, corriendo en la dirección que él le había indicado. Videl extendió la mano para agarrarlo, pero solo atrapó el aire. Espera, 17. Mierda. Concentrándose en su interior, concentró su ki e intentó encenderlo como le había dicho Piccolo, solo para darse cuenta de que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Gruñó de frustración antes de tener una idea, levantando la mano en el aire con la palma hacia arriba y desatando una ráfaga que se elevó 15 metros y explotó. Convencida de que eso debería haber sido suficiente para llamar la atención de los demás, volvió su atención al suelo, buscando al androide. Lo vio mientras se estrellaba contra el suelo, sin duda enfrascado en una batalla con Buu. Se preparó para saltar cuando algo llamó su atención por el rabillo del ojo. Miró hacia el mar y vio, más allá de la armada de barcos que seguían retirándose, una tenue columna de humo blanco que conducía a un minúsculo punto negro rodeado de un halo de llamas amarillas. Lo miró desconcertada por un momento, tratando de descifrar qué era lo que veía. Se elevó hacia el cielo, observando el objeto mientras se acercaba, y poco a poco empezó a comprender. Abrió los ojos de par en par cuando el misil se acercó a un par de millas de la costa, dejando una estela de humo blanco todo el camino. ¡No! No, 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 no. Eso no es una nuclear. Díganme que no lo hizo. Sintió que se congelaba al darse cuenta, con la frente cubierta de sudor. Apenas reconoció la llegada de Piccolo, quien pasó a toda velocidad junto a ella, directo hacia donde habían desaparecido 17 y Buu, seguido de cerca por Krillin. Tien la superó por completo y se dirigió directo hacia el nuque. Yamcha se detuvo justo a su lado, sacudiéndole el hombro y gritándole algo que pasó desapercibido mientras observaba la figura de Tien.
No puede hablar en serio, ¿está haciendo lo que creo que está haciendo? Efectivamente, se detuvo a aproximadamente 1,5 km de la ciudad, flotando sobre el agua, y miró fijamente al proyectil que se aproximaba. Ya estaba cerca, a 20 segundos de atravesarla y destruir la ciudad entera. Yamcha tiró de su camisa, y ella parpadeó para disipar la sorpresa, mirándolo fijamente. Videl, tenemos que bajar de aquí. Deja que se encargue de esto. Él, ¿cómo? Va a morir, balbuceó. Su voz salía débil de su garganta, reflejando el horror que sentía ante su aparente muerte inminente. Yamcha miró por encima del hombro a su amiga antes de agarrar la muñeca de Videl y arrastrarla hacia las calles. No podía apartar la vista de Tien, que estaba de pie frente al misil, a menos de 1 kilómetro de distancia. Tenía los brazos extendidos, e incluso por encima del caos, podía oír su rugido. Prácticamente podía sentir la energía que desprendía y miró con asombro cómo sus pies tocaban el suelo. Yamcha gritó a la multitud mientras recuperaba el equilibrio, y volvió a mirar a Tien. Todos al final. Un tenue destello de luz salió disparado de las manos extendidas de Tien e impactó contra la parte frontal del arma nuclear, y por un segundo pareció que nada ocurriría. Pero entonces, el proyectil pareció dar vueltas en el aire y desapareció en un destello de luz blanca que cegó a Videl. Se protegió los ojos y esperó la onda expansiva que la mataría, pero no llegó. Un estallido hueco resonó por las calles, y oyó el estallido de ventanas a su alrededor, pero no hubo un destello de calor. No hubo muerte inmediata. De hecho, si no fuera por el conocimiento del caos que la rodeaba, podría haber sido un cálido día de invierno. Miró entre sus dedos y parpadeó, sorprendida por lo que veía. Una enorme explosión de energía dorada emanaba de Tien, forzada hacia afuera en un amplio cono. Podía ver la bola de fuego creada por el arma nuclear, que parecía ser canalizada hacia arriba por la explosión, alejándose de la ciudad. Lo único que podía distinguir de su figura era una silueta negra contra el infierno furioso que consumía el cielo sobre él. Una enorme columna de humo se extendía hacia el cielo, y podía ver la onda expansiva expandiéndose en la distancia, apartando las nubes y empujando el agua del mar en una gran ola. Pero aparte de la pequeña destrucción a su alrededor y el rugido sordo de la explosión, parecía haber pasado totalmente de largo por la ciudad con su poder destructivo. Ni hablar, murmuró aturdida. Acabo de sobrevivir a una detonación nuclear, a menos de 1 milla de distancia. Unos gritos y el choque de una persona bajita contra su hombro la sacaron rápidamente de su aturdimiento, y miró a su alrededor. La gente huía aterrorizada de la explosión, intentando encontrar el camino hacia el interior. Yamcha la sujetó del hombro brevemente antes de salir disparada calle arriba, justo por encima de la multitud. A lo lejos, vio una figura rosada que volaba directamente a través de la base del edificio en el que había estado antes, y se movilizó. Saltó y lo siguió, decidida a ayudar en todo lo posible. Se acercó al edificio y encontró a Piccolo, de 17 años, y a Krillin allí, todos con aspecto desmejorado. Yamcha apenas tocó tierra, se giró y, con un jadeo repentino, se lanzó de nuevo al aire en la dirección opuesta. «Oigan. ¿A dónde se fue Yamcha?», gritó por encima del alboroto, sin dirigirse a nadie en particular. Piccolo no la miró, pero gruñó su respuesta mientras miraba fijamente hacia donde había desaparecido Buu. Fue a buscar a Tien. El pobre se cayó después de esa acrobacia. Miró al cielo donde había estado y se dio cuenta de que Tien ya no estaba. Solo quedaba una enorme nube de humo negro que se cernía sobre la ciudad, ensombreciéndola y haciendo que el aire vibrara con el calor que irradiaba el punto de detonación. Un rugido profundo que resonó por los edificios la devolvió al presente, y se unió a los demás para mirar directamente hacia el lugar donde el monstruo había desaparecido en el edificio. «Qué fuerte eres el mismo que luchó contra Buu antes». La voz le puso los pelos de punta, y supo que se dirigía a los que habían acabado con el otro Buu. Lo que la sorprendió fue que su habla parecía haber mejorado drásticamente, lo que indicaba que su inteligencia había aumentado. Temía las implicaciones de eso y se secó el sudor de la frente, nervioso. «Pero esta vez no», continuó la terrible voz. «Ahora, Buu te ha engañado. Caíste en su trampa. Buu los ha vencido a todos». Percibió vagamente un movimiento dentro del edificio y se agachó aún más al verlo aparecer. Primero, una mano agarraba el borde del agujero que había perforado, seguida de cerca por una cabeza que lentamente apareció en la luz. El pez rosa que colgaba ante su rostro apenas oscurecía esos ojos negros que los miraban fijamente, y la sonrisa feroz que les dedicó volvió a infundirle miedo. Emergió de la oscuridad, mirándolos con furia y caminando tranquilamente hacia el montón de escombros.
Su torso seguía siendo escandalosamente grande en comparación con sus piernas, y apoyó los puños en el suelo para apoyarse, pero lo que más la impactó fue su tamaño. Si el que habían matado antes apenas alcanzaba la estatura de un Krillin, este era mucho más grande que ella. Ni siquiera era tan grande cuando atravesó el edificio, y ella dedujo que debió de haberse reformado un poco mientras estaba allí. Si tuviera que adivinar, en toda su altura, probablemente tendría el mismo tamaño que Piccolo. Un hecho que pareció contribuir a la repentina vacilación de los otros tres. Mírate, qué miedo le tienes a Buu, gruñó la criatura con una sonrisa sádica. ¿Has visto el poder de Buu, sabes? No puedes vencerme. Videl se armó de valor y dio un paso adelante, señalando directamente al monstruo rosa, quien desvió ligeramente la mirada para mirarla directamente, con una sonrisa aún más amplia. Ya te matamos una vez, Buu. Vas a caer otra vez. ¿En serio? ¿De verdad lo crees? Preguntó lentamente. Su pregunta arrogante la inquietó aún más. Sintió que los demás a su lado se tensaban, y Piccolo gruñó frustrado. Videl. Aún puede saborear ese primero, empezó la criatura, más fuerte que antes, con la mirada clavada en ella. Cuánta inteligencia, cuánto poder. El rubio le dio tanto a Buu. ¿Qué recuerdos también? Buu te recuerda, chica, Satanás. Estaba tan apegado a ti también. Sintió que su rostro se transformaba en horror al comprender a dónde quería llegar. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente mientras los de ella empezaban a arder, mirándolo con pavor. El vacío en su pecho se hizo más profundo y la sonrisa de Buu se ensanchó. Videl, tienes que salir de aquí, dijo Piccolo con urgencia, sin mirarla. Él comprendió claramente lo mismo que ella. Ya no tenía nada que ver en esta lucha. Ve a buscar a Tien Y. ¿Te duele? Continuó Buu con una risita. ¿Te hizo enojar Buu? ¿Lo quieres de vuelta? Sus ojos se abrieron de golpe y soltó una carcajada, sorprendiendo a los demás. Solo pudieron observar cómo se tiraba de la coronilla, arrastrando sus enormes puños por la frente, estirando sus propios rasgos. Separó las manos y, con un fuerte chasquido, la soltó. El resultado fue una imitación enfermiza del rostro de Gohan. La forma era correcta. Incluso había logrado formar una mata de pelo artificial encima. Pero esos hoyuelos negros que le servían de ojos seguían allí, y el material rosado de su rostro lo hacía parecer horriblemente extraño. Consiguió esbozar una sonrisa irónica, muy Gohan, en la fotocopiadora y, con seguridad, dijo con una voz un poco más suave. Puedes quedártelo. La visión le hizo subir la bilis a la garganta y se dio la vuelta, intentando contener las lágrimas. Sollozó con fuerza una vez antes de jadear, cayendo de rodillas y expulsando el escaso contenido de su estómago sobre la superficie de la calle. Oyó a Buu reír a carcajadas, pero no pudo controlar el temblor de su cuerpo. Solo pudo mirar fijamente sus rodillas a través de su visión borrosa, hasta que él dejó de reír y gruñó con entusiasmo. Ja 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 ja. ¡Ay, esto es precioso! ¿Cómo puede alguien como él querer a una debilucha como tú? Ella apretó los puños, giró la cabeza hacia él y se secó los labios con el dorso de la mano. Cállate, estúpida perra sádica. Eso solo sirvió para que volviera a reír, y Piccolo decidió que ya era suficiente. Lanzó su brazo delantero hacia adelante, con dos dedos extendidos, y el mismo rayo en espiral salió disparado de ellos, directo hacia Buu. Videl ni siquiera lo vio moverse, pero de repente ya no estaba de pie ante la explosión. Atravesó el edificio y desapareció de la vista, hasta que Videl pudo distinguir una explosión a lo lejos, más allá de las afueras de la ciudad. La risa frenética de Buu resonó por las calles, y los tres guerreros Z rápidamente formaron a su alrededor, cada uno mirando en una dirección diferente mientras ella intentaba recuperar la compostura. Tenemos que salir de aquí, dijo Piccolo, con un toque de pánico en sus palabras. Videl, nuevo trabajo. Regresa al puesto de observación, ya no están seguros allí. Si tiene los recuerdos de Gohan, sabrá exactamente dónde buscar. Krillin, 17, tenemos que llegar a Ten y Yamcha. ¿Qué demonios le pasa a este Buu? Es muchísimo más inteligente y fuerte. La ansiosa pregunta de Krillin fue respondida por los gritos de más gente corriendo por las calles y la risa frenética de Buu. Su voz resonó hasta ellos, aparentemente desde todas partes a la vez, y se dirigía a los guerreros Z. Buu ya ha comido lo suyo, es casi hora de acabar con este mundo. Pero ustedes cinco son bocados tan sabrosos, ¿cómo podría Buu dejar pasar esta oportunidad? Y cuando Buu termine con ustedes, Buu irá a esa plataforma donde creen que sus amigos están a salvo y se los comerá también.
Videl sintió que la sangre le abandonaba la cara al ponerse de pie y notó que los demás reaccionaban de forma similar. No oía exactamente de dónde provenía la voz, y eso solo la ponía más ansiosa. Levantó la vista cuando dos figuras más aterrizaron junto a ellos, mirando hacia afuera. Tien estaba pálido y una fina capa de sudor cubría su cuerpo, pero por lo demás parecía estar bien. Yamcha aterrizó junto a él, temblando visiblemente con una mezcla de ira y miedo. Piccolo y los demás lo saludaron con una rápida mirada. ¿Todo bien, Tien? Mejor. ¿Plan? Preguntó. Piccolo giró la cabeza para mirarlo y preguntó. No tengo ninguna idea. ¿Ideas? ¿Qué tal este? Dijo la voz de Buu, interrumpiendo su grupo. El rugido animal que se oyó a su alrededor los puso nerviosos, pero ninguno estaba preparado para lo que sucedió a continuación. El suelo bajo sus pies comenzó a hincharse, haciéndoles tambalearse ligeramente antes de que se formara una grieta en el centro, por la que se asomaba una brillante luz rosa. Videl abrió mucho los ojos al mirar por la grieta, justo entre sus pies, intentando comprender qué veía. Yamcha, en un instante de comprensión, giró en el sitio y le propinó una patada en el estómago. Sintió una costilla romperse por la fuerza del golpe. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, pues salió volando hacia atrás y aterrizó de espaldas, justo cuando la explosión bajo sus pies explotó desde el suelo, disparándose hacia arriba con un estruendo increíble. Los gritos ahogados de Yamcha resonaron en el aire hasta que la explosión se extinguió, llevándoselo consigo. Videl entreabrió los ojos y vio que los otros 4 guerreros Z habían logrado esquivar la explosión, pero no había rastro del bandido. De repente, la agarraron del brazo y giró la cabeza para ver a Krillin, quien la levantó con fuerza. Vamos, tenemos que irnos. Yamcha. ¿Y los demás? Preguntó presa del pánico. Krillin simplemente negó con la cabeza. Se fue. Tenemos que volver al puesto de observación antes de que lo haga Buu. La comprensión de que Yamcha se había sacrificado para salvarla le provocó un escalofrío en las venas, y ni siquiera pudo hacer nada mientras Krillin comenzaba a arrastrarla por los aires. Miró hacia abajo, al lugar donde la calle había sido destruida, y vio las siluetas de Piccolo, 17 y Tien gritándose algo. Una mancha rosa brillante apareció de la nada, viajando a velocidades que Videl apenas podía seguir, y se expandió para impactarlos a los 3 a la vez. Lo último que vio de ellos antes de ser arrastrada fuera del alcance de visión fue una brillante explosión dorada de uno de los cazas que explotó al impactar con Buu, enviando una onda expansiva por la ciudad. Con un profundo estruendo, los edificios en las inmediaciones comenzaron a derrumbarse. Videl, vamos. Tenemos que darnos prisa. Gritó Krillin con urgencia. Recuperándose por fin, negó con la cabeza y se aferró a su ki, lanzándolo tras ella y ganando velocidad con la ayuda de Krillin. Respiró con fuerza para intentar disipar el pánico que crecía en su pecho y miró hacia atrás, hacia la ciudad que desaparecía rápidamente. Varios de los edificios que antes llenaban el cielo con su gloria se derrumbaban, levantando una enorme nube de polvo. Aún podía distinguir a montones de gente abandonando la ciudad a pie o en coche, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que también cayeran ante la bestia. Una vez más, se sintió completamente impotente. Volvió sus ojos llorosos hacia Krillin, quien también miraba hacia atrás con la expresión más furiosa que jamás había visto. Ese bastardo. No teníamos ni idea, no había manera, ¿estarán bien? Preguntó, temiendo ya la respuesta. Él la miró fijamente un instante, y por su falta de respuesta, ella supo exactamente qué intuía de la batalla que se desarrollaba tras ellos. Se tiró del pelo con frustración, apartando la mirada de él y dándose patadas en el estómago. Oh, Kami, ¿por qué? ¿Por qué soy tan inútil? Krillin la agarró de la muñeca, apartándole la mano y obligándola a mirarlo. Su expresión seguía tensa, pero su voz se había suavizado un poco. Oye, ninguno de nosotros estaba listo para esto. Necesitamos ganar tiempo, así que no te desmorones, ¿de acuerdo? Todavía te necesito en esta lucha. Respiró con dificultad, intentando calmarse y hacer lo que le pedía, y simplemente asintió. Juntos, regresaron a toda velocidad al mirador, con la esperanza de llegar a tiempo. De regreso a la capital, Android 17 solo pudo observar cómo Buu se dirigía velozmente hacia ellos, expandiéndose repentinamente hasta convertirse en una gigantesca figura similar a una manta que se cernía sobre los 3. A su lado, Piccolo alzó las manos, emitiendo un enorme rayo dorado de ki que impactó a Buu justo en el estómago, o mejor dicho, en medio de la manta.
Detonó con una explosión colosal que destrozó los pisos inferiores de los edificios que los rodeaban, y los oyó gemir al derrumbarse. Boo esquivó la explosión y voló por donde había venido con un gruñido de dolor. Los tres se lanzaron hacia adelante para intentar aprovecharse de él mientras estaba en el suelo, solo para descubrir que no lo estaba. Les sonrió a los tres y extendió las manos, estirándolas hasta que una mano con garras rodeó las gargantas de 17 y Piccolo. ¿Quién es primero?, rugió. Tien continuó hacia Boo con un grito de guerra y retrajo el brazo para lanzar una ráfaga. Antes de que pudiera, Boo giró la cabeza bruscamente y un destello blanco brillante surgió del pez que tenía en la cabeza. El rayo impactó en el centro de Tien y dejó escapar un jadeo antes de desaparecer. En su lugar, una miniatura marrón de él continuó su camino hacia Boo, cuya cabeza se extendió hacia adelante para atraparla. Sus dientes la mordieron y, con un crujido espantoso, Tien desapareció en una tormenta de saliva y migajas. 17 gruñó de dolor y horror, algo que no había sentido desde Cell, y golpeó con todas sus fuerzas el antebrazo extendido de Boo. La tela se estiró y crujió, y con un último estallido de ki, se quebró bajo sus manos. Cayó al suelo y se apartó la mano del cuello, que parecía actuar por sí sola. Bastarrado, rugió el androide. Lanzó la extremidad y extendió los brazos, preparándose para desatar toda su energía. Al diablo con esta gente. Este hijo de puta va a caer. Sin embargo, se detuvo en seco al ver que el otro brazo que asfixiaba a Piccolo se retraía repentinamente hasta dejar al namekiano a escasos centímetros. Boo se irguió en toda su estatura y, antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, estrelló al namekiano de cara contra su pecho. Su cuerpo rosado comenzó a transformarse, y 17 solo pudo observar con horror cómo parecía extenderse con zarcillos y agarrar la nuca del namekiano. Sus gritos ahogados se oían por encima del profundo gruñido que Boo emitió, cerrando los ojos con satisfacción. Ni siquiera pareció notar que su otro brazo se había roto y yacía en el suelo, retorciéndose como un gusano. Piccolo lanzó un puñetazo al cuerpo al que estaba pegado, solo para que esa extremidad se hundiera y quedara atrapada también. Más zarcillos salieron de Boo y lo rodearon hasta que apenas pudo verse. Pronto no quedó rastro del namekiano, que desapareció por completo en Boo, junto con sus gritos. 17 lo miró boquiabierto, con el rostro cubierto de sudor. Durante todo el tiempo que lo había presenciado, recordaba con fuerza su propia experiencia siendo absorbido por otro ser. No fue una experiencia agradable. De hecho, había sido lo más horrible que jamás había vivido. Boo echó la cabeza hacia atrás y rugió, y comenzó a cambiar ante los ojos de 17. Empezó a crecer, y su cuerpo pareció equilibrarse. Su postura se volvió más erguida, y su cabeza pareció separarse de los hombros, extendiendo su cuello. Cuando el grito cesó, Boo permaneció allí con una sonrisa satisfecha. Ya no parecía un gorila gigante. Parecía delgado, poderoso y muy humanoide. Cuando abrió los ojos de nuevo, ahora había un iris rojo en el centro. Los escalofríos que recorrieron a 17 lo congelaron de miedo cuando esos tenues ojos rojos lo encontraron, y una sonrisa muy sádica apareció en sus labios. Boo ladeó la cabeza y empezó a hablar con una voz que casi destilaba veneno. Seguía siendo ronca, pero mucho más profunda, y ya no era la voz de un niño. ¿Qué te parece? ¿He mejorado mucho? Ay, ese hombre verde, ese namekiano, fue tan satisfactorio. Pensar que ahora tengo todo su conocimiento, toda su experiencia. 17 retrocedió un paso, tambaleándose ligeramente al resbalar con algo de consistencia similar a la vaselina. Bajó la mirada y, horrorizado, vio que la mano que se había cortado estaba justo debajo de su pie. No. Pero eres diferente, ¿verdad? Dijo Boo, meneando el dedo con expresión pensativa. ¿Un androide, eh? 17 sacó rápidamente el pie de la sustancia viscosa y retrocedió unos pasos, volviendo su mirada horrorizada hacia Boo. La criatura parecía algo desconcertada mientras lo observaba de reojo. Se frotó la barbilla recién formada y lo miró con los ojos entrecerrados. Ah. Sí, ya lo recuerdo. La rubia. Era tu hermana. Se burló del androide, quien se tensó al mencionar a su gemelo y adoptó una postura de combate. 17 apretó los dientes y miró fijamente a la criatura, dejando atrás el miedo con la rabia. Oh. Parece que te he sacado de quicio, ¿verdad? Preguntó Boo con inocencia, antes de que su expresión volviera a una mueca de desprecio confiado. Te diré algo. Te enviaré a verla. 17 cerró los ojos con fuerza y negó con la cabeza. Gritó su rabia al cielo y volvió a mirar a Boo a los ojos, sin rastro alguno de miedo.
Un destello de luz surgió de los ojos del androide y Boo desapareció en una nube de humo. 17 se elevó en el aire y volvió a extender las manos. Vertió la energía que le quedaba en ellas y miró fijamente la nube, esperando a que Boo emergiera. Al primer indicio de color rosa, desató la ráfaga con un fuerte grito y la vio dirigirse directamente a la sonrisa petulante de Boo. «Toma esto, pedazo de mierda rosa». Boo simplemente le sonrió a 17 y al rayo concentrado de ki dirigido hacia él. Al acercarse la explosión, se quedó boquiabierto y su boca se ensanchó hasta alcanzar casi 60 centímetros de diámetro. 17 observó, asqueado, cómo sus fauces se abrían como una serpiente y la explosión desaparecía en las profundidades. El androide sonrió con sorna y cedió justo cuando sintió que sus reservas restantes empezaban a menguar, y Boo desapareció entre una nube de polvo y humo levantada por varios edificios al derrumbarse por la fuerza de la explosión que había desatado. Se desplomó, mirando la columna de humo y respirando con dificultad. Arrogante, lo puso demasiado fácil. Ahora tengo que pasar quién sabe cuánto tiempo recuperando esa energía. Demonios, eso fue al menos un par de años de ahorros acumulados desatados justo ahí, mejor me escondo y espero mi momento, seguro que hay más de él, ¿qué coño? Se quedó sin aliento, sorprendido, cuando el polvo se asentó lo suficiente como para ver a través de él, y Boo seguía allí. Se había expandido a una escala enorme, literalmente convirtiéndose en una bola gigante. Su cabeza estaba encaramada cómicamente en la cima y las pequeñas protuberancias de sus manos y pies se movían a los lados. Tenía los ojos muy abiertos y la boca firmemente cerrada. Se miraron fijamente y 17 casi sintió ganas de reírse de su apariencia, a pesar de la horrible realidad de la situación. En cambio, se decidió a gruñir de frustración. La mirada de Boo se transformó en una mirada concentrada, y de repente, varios agujeros del tamaño de un alfiler en su cabeza y lo que 17 supuso que eran sus hombros se abrieron, y un enorme chorro de vapor salió disparado de cada uno con un fuerte silbido. Los ojos de 17 se llenaron de lágrimas ante el hedor fétido que repentinamente llenó el aire, y tuvo que taparse la nariz para no recibirlo de lleno. Boo se encogió y encogió durante varios segundos hasta que recuperó su tamaño normal, de pie, mirando al androide con la misma sonrisa sádica. Abrió la boca y emitió un fuerte eructo que resonó en el aire, acompañado de una nube de vapor blanco. De repente, 17 se dio cuenta de lo jodido que estaba. Eso fue interesante, dijo Boo después de un momento, dándose una palmadita en el vientre con satisfacción. Tengo que preguntar, sin esa bomba que te proporciona toda la energía, ¿cuán seco estás? 17 apretó los puños y miró fijamente a Boo, el sudor seguía corriendo por su frente y su espalda, vete al infierno. Boo sonrió con suficiencia y cruzó los brazos, ladeando la cabeza y entrecerrando los ojos al androide. Ni en tus mejores sueños, androide. Con gusto te enviaré allí yo mismo, pero antes, un regalo de despedida. Su voz se apagó amenazadoramente y señaló su propio cráneo con una garra, sin apartar la mirada. 17 lo miró boquiabierto, preguntándose, ¿qué demonios está haciendo? Oh, mierda. 17 sintió que cada vez aparecían más y más poderosas firmas de ki, idénticas en naturaleza pero de distinta intensidad, por todo el planeta. Le impactó la enorme cantidad de ellas, que rondaba los 80 si tenía que calcularlo. Abrió los ojos de par en par y miró fijamente al horizonte, observando a su alrededor. Intentó medir su fuerza total, pero fracasó estrepitosamente. Lo único que podía decir era que nunca tuvo ninguna posibilidad contra todas ellas. Ninguna la tenía. Creer que podría derrotar a Boo solo, o incluso con la ayuda de todos los demás, era una quimera. Ya terminamos, es el momento, dijo Boo con firmeza, atrayendo la atención de 17 hacia él. Recuperaré mi antigua gloria, y nada me lo impedirá. 17 lo miró boquiabierto, con el miedo aferrándose a su garganta una vez más al ver al ser agacharse. La mueca de desprecio se convirtió en un gruñido, y antes de que supiera qué estaba pasando, Boo salió disparado hacia él. No se movía completamente, empezó con la cabeza, y pareció diluirse en un chorro de tingo. Salió disparado hacia arriba, directo a la boca abierta de 17. Los milisegundos pasaron como una eternidad mientras Boo se abría paso dentro del androide. Podía sentir a la criatura filtrándose por cada parte de él, disparando cuchillas al rojo vivo donde quiera que tocaba. La agonía era insoportable, paralizándolo en su lugar con dolor hasta que sintió que su pecho se expandía rápidamente. Sintió como sus costillas de metal se separaban de su columna vertebral y entre sí, desgarrándole las entrañas y cegándolo de agonía.
Lo último que oyó antes de que la oscuridad total lo tomara fue una carcajada demente desde su interior. En algún lugar sobre el monte Paoz, 20 minutos después Videl y Krilin avanzaban a toda velocidad, aunque la chica sospechaba que Krilin seguía conteniéndose para no separarse. Con su ayuda, Videl avanzaba más rápido de lo que jamás imaginó. Lo habría celebrado, de no ser por la ansiedad y la presión que se acumulaban en su pecho a medida que se acercaban al mirador. No ayudó que Krilin se quedara sin aliento poco después de cruzar la costa, mirando a todas partes antes de que ella intentara llamar su atención. Cuando ella le preguntó qué más había sucedido, él simplemente tragó saliva y negó con la cabeza, palideciendo considerablemente. Ahora que habían sobrevolado la zona montañosa 439, supo que su viaje estaba a punto de terminar, y Krilin de repente refunfuñó para sí mismo. Videl se secó el sudor de los ojos y miró a través de la neblina en la que se encontraba para verlo mirándola fijamente con una mirada sombría. «Krilin, ¿qué pasa?». La miró y, de repente, pareció sumido en sus pensamientos. Frunció el ceño y asintió para sí mismo. Tenía razón antes, Boo dejó de esconderse. Puedo sentir cómo se recompone mientras hablamos. Esto es malo, no tenemos ninguna posibilidad contra esta cosa. Y ahora, no hay ningún lugar seguro. Él sabe lo del puesto de vigilancia. Videl asintió, haciendo una mueca y tragando saliva. Podría haberlo adivinado por cómo habían ido las cosas, y ya no le sorprendía en absoluto. Todavía se recuperaba del golpe devastador que habían recibido minutos antes. Se acabó. He intentado negarlo desde que murió Gohan, pero se acabó. No sobreviviremos a esto. Miró a Krilin, quien pareció animarse por algo y volvió la vista al frente con una expresión de asombro. Videl sintió que los nervios la invadían de nuevo y lo miró preocupada. ¿Krilin? Nada. Ni siquiera pareció darse cuenta de que ella había hablado. Sintió el pánico crecer en su pecho una vez más y extendió la mano para sacudirlo. Krilin. De nuevo, no hubo respuesta. Era como si alguien más se hubiera apoderado de su mente. Ella miró fijamente al frente, preguntándose qué estaría viendo o sintiendo. Él negó con la cabeza y murmuró algo como si tú lo dices antes de notar que ella lo sacudía presa del pánico. Krilin, no me hagas eso. ¿Qué demonios te pasa? Pareció nervioso por un segundo antes de gemir desesperado y agarrarla del hombro. Ella retrocedió al sentir el contacto, mirándolo con miedo. Oye. ¿Qué estás? La silenció cuando él la golpeó rápidamente en el cuello, dejándola inconsciente. Cayó inerte, cayendo del cielo, aún avanzando a la misma velocidad que rodaba. Él la atrapó hábilmente, acunando su cuerpo ligeramente más grande y descendiendo en altitud. Aterrizó en segundos en el límite de un bosque, junto a un lago que le resultaba familiar. La depositó con cuidado en la arena de la playa y le puso una mano sobre la frente, hablándole suavemente con voz entrecortada, intentando transmitirle sus palabras directamente a su mente. Siento haber tenido que hacer eso, Videl. Parece que eres más importante de lo que creía, y no puedo arriesgarme a que me sigas cuando Boo nos persigue. Por suerte, no debería pensar en buscarte ahora que se ha recuperado. Cuando despiertes, espero que recuerdes lo que te digo. Shin me pidió que los escondiera a ti y a Dende, así que haré lo que pueda por mi cuenta. Encuentra el camino a casa de los Son y quédate escondida. Puedes patearme el trasero más tarde si regreso, pero tengo que irme ahora. Se puso de pie y se elevó al cielo una vez más, mirando hacia abajo a la chica inconsciente antes de salir corriendo tan rápido como pudo. Hombre, espero que sepas lo que estás haciendo, Supremo Kai. Solo tardó un par de minutos en llegar al mirador, y para su sorpresa, casi todos estaban en la superficie, observando desde el borde. Roshi, Dende, el trío de demonios y Popo estaban reunidos al frente y parecían extremadamente nerviosos. Los demás parecían preocupados, y la preocupación solo pareció intensificarse cuando Krilin llegó solo. Sin perder tiempo, aterrizó en la plataforma y corrió hacia ellos, anticipando cualquier pregunta con un gesto de pánico. No hay tiempo. Boo viene para acá, lo sienten, ¿verdad? Erasa y Sharpener comenzaron a entrar en pánico, aferrándose el uno al otro, con el pequeño marrón atrapado en medio, obviamente confundido por todo lo que estaba sucediendo. Los demás no combatientes parecían igual de afectados, pero lograron contener sus arrebatos. Los tres niños, Roshi y los guardianes asintieron, entendiendo, y buscaron un plan en Krilin, pues todos ya sabían lo que había sucedido en la ciudad. Lime se soltó de las garras de su madre sustituta y corrió hacia adelante con una mirada suplicante. Krilin, ¿qué pasó ahí abajo? Estos tipos no me lo dijeron.
¿Videl está bien? ¿Piccolo? ¿Yamcha? Krilin se mordió el labio y negó con la cabeza con fuerza, obligándose a mantener la calma mientras la observaba con expresión tensa. Lime palideció visiblemente junto con un par de personas más del grupo, y sus expresiones se desvanecieron. Krilin les dio un momento para asimilarlo antes de aclararse la garganta y controlar su voz. Videl está bien, pero tuve que esconderla. Dende, ¿puedes sentirla? Necesito que te unas a ella, el Kai Supremo quería que te lo comunicara. Escóndete, manténla a salvo hasta que Gohan regrese con los demás. No me preguntes cómo regresan, solo tenemos que confiar en él esta vez. La mayoría estaban demasiado aturdidos como para reaccionar. Krilin comprendía su vacilación, pues las mismas emociones se habían despertado en él cuando el Kai lo había contactado antes. Alegría, esperanza, miedo, una mezcla tan potente de sensaciones y emociones a la vez, que tardó varios segundos en recuperarse. Muchos parecían haber visto un fantasma, pero el pequeño guardián asintió y miró a los demás. Miró a Bulma a los ojos y llamó su atención carraspeando. A pesar del sudor en la frente, su voz sonaba tranquila y serena. Bulma, necesito que me acompañes con las esferas del dragón, solo para asegurarme. ¿Aún las tienes? La peliazul se quedó paralizada un instante antes de buscar rápidamente su caja de cápsulas. La sacó de sus pantalones deportivos y la rebuscó un instante, consciente de las miradas puestas en ella. Sacó una pequeña cápsula amarilla y se la lanzó al Namekiano con una mueca. ¿Y nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer? Fueron interrumpidos repentinamente cuando un rayo de ki rosa brillante atravesó el edificio tras ellos y se elevó hacia el cielo, destruyendo la estructura casi por completo. Todos se giraron para enfrentar la repentina destrucción y se pusieron rígidos. Era hora, Buu había llegado. Dende se quedó mirando la destrucción, atónito. Mi guardia. ¡No! Krilin gruñó y agarró al Namekiano bajito por el hombro, haciéndolo girar para que lo mirara directamente y señalando por encima del mirador. Vamos. Se nos acabó el tiempo. Popo, ve con él. Ve con Videl y escóndela. Intentaré ganarte todo el tiempo que pueda. Se giró para encarar a Bulma, que se había congelado de miedo. Bulma, toma a Marrón y a los demás y lárgate de aquí. No vayas a la corporación Cápsula, intenta encontrar un lugar seguro. Papá. Gritó Marrón. La pequeña rubia había empezado a llorar desconsoladamente y se zafó de Erasa, corriendo hacia su padre y estrellándose contra su vientre, abrazándolo con fuerza hasta el límite. Krilin la separó con cuidado y la abrazó con un firme beso en la mejilla. Murmuró algo demasiado bajo para que los demás lo oyeran y la ofreció a Erasa, quien corrió a agarrarla mientras todos entraban en acción. Bulma sacó rápidamente otra cápsula de su mochila y desencadenó un chorro aerodinámico, que se abrió de inmediato para que entraran corriendo. Krilin intentó ignorar las súplicas frenéticas de su hija y se giró hacia los restos humeantes del mirador, sintiendo el inmenso poder que había surgido allí. Escudriñó la estructura en busca de Buu al oír el rugido del motor cobrar vida. El ki de Dende desapareció por completo junto con Popo, y para su alivio, los tres Semisa y Yajin se habían ido voluntariamente con sus madres. Sin embargo, lo tomó por sorpresa sentir el ki de su antiguo maestro a la derecha y detrás de él. Volvió la vista hacia allí y, efectivamente, el viejo ermitaño Tortuga estaba allí, despojándose de su caparazón y su bastón. ¿Estás loco, maestro Rossi? ¿Sabes que esto es un suicidio, verdad? Preguntó con incredulidad. El bigote de Rossi se contrajo y continuó quitándose la ropa, hasta que solo quedó con sus pantalones cortos de playa. Realmente parecía un anciano delgado, después de todo, era increíblemente viejo. La luz del sol se reflejaba en sus gafas de sol mientras miraba fijamente hacia donde sabían que estaba Buu, y crujió los nudillos. ¿Sí? Si todos mis alumnos han dado su última batalla hoy, entonces el maestro dará la suya. Aún me queda algo de fuerza en estos viejos huesos, mejor que la aproveche. Krilin gimió, pero no discutió. Pensó que, de todas formas, no importaría. Miró por encima del hombro mientras el rugido de los motores llenaba el aire, y el avión se deslizó por un lateral del mirador, desapareciendo de la vista al iniciar su descenso. De repente, todo quedó en silencio en el mirador. Krilin temió por un momento que Buu persiguiera al avión, pero Suki seguía frente a ellos. El humo seguía saliendo del edificio central del mirador, y Krilin podía oír fuertes pasos. Él y el maestro Rossi volvieron a adoptar una postura defensiva, enfrentándose a Buu cuando apareció. Ambos se quedaron boquiabiertos al verlo. Salió del humo, y ambos tuvieron que estirar el cuello para mirarlo de frente. Krilin, es un poco más grande de lo que pensaba.
Krilin tragó saliva y asintió. El último Buu que había visto era grande, tan grande como Piccolo, pero esto era irreal. Buu ahora medía entre 3 y 4 metros y medio, y su apariencia había cambiado drásticamente. Había abandonado su forma encorvada de Hulk, adoptando una que se parecía mucho a la de un humano. Solo vestía esos holgados pantalones blancos con la hebilla del cinturón de Majin, pero nada más era igual. Sus ojos ahora tenían un iris rojo brillante que los quemaba, y su serena mueca no se parecía en nada a la que le habían visto antes. Irradiaba confianza, poder e inteligencia. «Buu. Es el hombre del saco», dijo la criatura arrastrando las palabras. Los dos se estremecieron al oír su potente voz grave, aún rasposa y grave, pero mucho más profunda que antes. Su forma de hablar les reveló lo inteligente que se había vuelto tras absorber a Piccolo, y Buu rió ante su nerviosismo. «Veo que están un poco sorprendidos. ¿Qué puedo decir? Piccolo me ha dado una inteligencia de la que carecía por completo antes». Krilin se impuso, buscando desesperadamente la manera de detener a la monstruosidad antes de que decidiera que no merecían su tiempo. Miró a Roshi, quien de repente se expandió con músculos que no tenía antes, permitiendo que toda la fuerza de su ki recorriera su cuerpo. El viejo ermitaño apretó un puño y señaló con la otra mano a Buu. «Escucha, jovencito. No podrás vencer a este viejo sin luchar. Tendrás que atravesarme si quieres comerte a esa gente». Buu simplemente se burló y rió ante el comentario, mirando fijamente al viejo ermitaño. «Como si pudieras detenerme. Tú, que has vivido una fracción de mi tiempo, quien jamás podría siquiera soñar con competir conmigo. Muy bien, cuando termine contigo, me iré con el resto de los peces en el barril. Y cuando todos se hayan ido, me iré al siguiente planeta». «¿Ah, sí?», gruñó Krilin, apretando los puños a los costados. Señaló a la criatura y gritó. «Ya verás. Pronto estarás hasta el cuello de poder puro, y entonces veremos quién ha terminado». Buu ladeó la cabeza, como si se estuviera devanando los sesos mientras miraba a Krilin. Una sonrisa amenazante se dibujó en su rostro, y los dos luchadores de enfrente se miraron nerviosos. Así que estás convencido de que Gohan va a salvarte. ¿O Goku?» Sonrió con sorna ante sus expresiones de incredulidad y se dio una palmadita en la sien. «Está todo aquí. Los recuerdos de Piccolo están aquí para que los use como quiera. Olvidan que ya maté a Gohan Son, y se suponía que era el ser vivo más poderoso del universo. ¿Cómo creen que los va a ayudar ahora?» Krilin palideció al ver que Buu parecía empezar a atar cabos. «Por favor, no recuerdes las esferas del dragón. Por favor, no recuerdes las esferas del dragón. Por favor, no recuerdes al dragón, espera. Ese pequeño namekiano. ¿Dónde está?», rugió Buu de repente, con un dejo de pánico en la voz. «Mierda». De repente, Krilin notó algo detrás de Buu. Una sola puerta, la única que seguía en pie donde solía estar el edificio del mirador. Lo comprendió y le dio un codazo al maestro Roshi en el costado, asintiendo hacia ella. «Oye, Roshi, ¿crees que puedes usar ese campo de contención maligno en Buu? Tengo una idea loca que podría funcionar. ¿Me vas a poner al corriente o...?» Empezó el viejo ermitaño, pero Krilin lo interrumpió. «Hazlo cuando te lo diga, ¿de acuerdo? Solo tendremos una oportunidad». Tragó saliva para superar el nudo en la garganta y volvió la mirada hacia Buu, pensando. «Oh, por favor, Dende, que esto funcione, ¿estamos tramando algo? Vamos, dame lo mejor de ti», dijo la criatura con seguridad. Buu dio un paso adelante y extendió las manos a los costados, desafiándolos a ambos con su postura agresiva. Krilin agradeció en silencio que Buu fuera tan arrogante como poderoso. Necesitarían una sorpresa total para que esto funcionara. Sintió que Roshi concentraba su ki, se quitaba las gafas de sol y adoptaba una postura de montar a caballo. Krilin asintió y se lanzó hacia adelante, como si estuviera a punto de golpear a Buu. Buu le sonrió con suficiencia y esperó. Justo cuando Krilin se acercaba para atacar, mantuvo las manos a los lados de la cara, con los dedos extendidos, y gritó el nombre del ataque de Tien. Llamada solar. Una luz lo envolvió y se clavó en los ojos de Buu, quien miró al monje bajito conmocionado antes de intentar protegerse la vista. Se arañó la cara, gruñendo de rabia mientras Krilin pasaba disparado junto a él, dirigiéndose hacia la puerta. Volvió a mirar a Roshi y se aferró al pomo, pensando. «Por favor, quédate ahí, por favor, quédate ahí. Ahora». Abrió la puerta y sintió un inmenso alivio al ver una brillante luz blanca emanar de la puerta interdimensional. «¿Sí?». Se hizo a un lado y observó cómo el brillante rayo de energía dorada salía disparado de los dedos de Roshi, directo hacia la criatura cegada que se interponía entre ellos.
Boo negó con la cabeza y buscó a su objetivo con los ojos entrecerrados, justo a tiempo de ver cómo el rayo lo alcanzaba. Abrió los ojos de par en par y el rayo se expandió, convirtiéndose en una corriente torrencial de ki que recorrió el aire, arrastrándolo. Krillin se cubrió la boca con las manos e intentó hacerse oír por encima de los gritos de Boo y el rugido de la ola que cortaba el aire. «Aquí, Roshi». El ermitaño gritó de dolor y dirigió la onda por el aire, directamente hacia la puerta abierta de la cámara hiperbólica del tiempo. La mancha rosada que era Boo pasó junto a Krillin, quien la miró fijamente justo al entrar en la cámara. Krillin se permitió un instante para que su confianza se filtrara al pasar y le dedicó una sonrisa malvada a Boo. Segundos después, desapareció por completo y Krillin cerró la puerta de golpe. Sabiendo que la situación estaba lejos de terminar, saltó hacia atrás y lanzó una bola de ki hacia la puerta, y toda la zona se convirtió en humo. Se protegió de la explosión mientras una enorme nube de ceniza y humo se elevaba de ella, y el ki de Boo desapareció por completo. El silencio se apoderó del puesto de observación cuando el resonante estruendo de la explosión se apagó, reemplazado por el tenue ruido de los escombros al caer sobre las baldosas blancas. Krillin parpadeó hacia abajo, mirando el lugar donde solía estar la puerta, para asegurarse de que había desaparecido para siempre. Cuando el humo se disipó, lo recibió una pila de escombros humeantes. Se detuvo un momento para asimilarlo, atreviéndose a esperar haberlo logrado. Se dejó caer en el puesto de observación, justo al lado de un maestro Roshi atónito y de aspecto totalmente agotado, que había recuperado su habitual físico huesudo. Permanecieron en silencio, respirando con dificultad y mirando fijamente el lugar donde había estado la puerta. Mierda, eso funcionó. Central City, Embajada Mundial tú. Hércules estaba furioso. Se acercó a Joseph, agarrándose la mano mutilada y gimiendo de dolor. Lo agarró bruscamente por la pechera del traje y lo levantó del suelo, estrellándolo contra la pared y gruñéndole con los dientes al descubierto. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Acabas de bombardear tu capital. Acabas de matar la única oportunidad que teníamos de sobrevivir a este desastre. Acabas de matar a mi hija. El anciano temblaba de miedo y dolor, pero no pudo reaccionar adecuadamente. Hércules gruñó de rabia y frustración y comenzó a golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Sus puños le golpearon la cara una docena de veces antes de que el anciano se desmayara por completo y se desplomara de lado sin hacer ruido. Lo pateó una vez más mientras yacía inconsciente en el suelo, con la cabeza colgando sin ningún apoyo. Miró fijamente la pantalla al otro lado de la habitación, que aún solo mostraba estática, y sintió que se le encogía el corazón al disiparse la rabia. Apretó los dientes y se cubrió la cara con las manos, lamentando la pérdida de su hija. No fue hasta que Chiaotzu habló que recordó que el pequeño emperador había regresado a la habitación. No creo que estén muertos, señor. Satán. Volteó la mirada incrédula hacia el enano pálido y se burló. ¿Cómo no van a estarlo? Estaban en la ciudad cuando explotó esa cosa. ¿Viste el video? Chiaotzu asintió y le dedicó una pequeña sonrisa al anciano guerrero. Sí, pero olvidas quién estaba allí. Ningún arma artificial los matará si alguno de mis amigos tiene algo que decir al respecto. Además, aún puedo sentir su ki ahí fuera. Te lo aseguro, siguen vivos. Hércules lo miró con expresión estúpida, intentando comprender qué quería decir. ¿Ki? ¿Sentirlo? ¿Qué demonios significa eso? ¿Es uno de esos pequeños trucos que ustedes saben hacer? Chaoz puso los ojos en blanco, pero asintió. Hércules no estaba del todo satisfecho, pero decidió intentarlo. Si el hombrecillo decía la verdad, su única esperanza era que estuvieran vivos. Si lo estaban, necesitarían ayuda. Al fin y al cabo, estar junto a una bomba nuclear en explosión debía de tenerles consecuencias negativas, ¿no? Lo que significaba que necesitaba que los demás llamaran a sus respectivos generales y los movilizaran. Recorrió rápidamente la habitación, levantando lentamente a la gente dispersa y pateando en las costillas a uno de los soldados inconscientes al pasar junto a ellos. Encontró al rey peludo, quien se puso de rodillas lentamente y se frotó la nuca, donde se le estaba formando un chichón. Un grupo de seguridad adicional entró en tropel en la habitación y sacó a los soldados caídos, y 3 de ellos se unieron para intentar sacar a Iván por los pies con garras. «Uf, ¿qué pasó?», preguntó el rey con un gruñido. Hércules ayudó con delicadeza al viejo perro a ponerse de pie, frunciendo el ceño, y señaló al primer ministro caído. Ese idiota trajo a unos amigos y decidió que sería buena idea tomar cartas en el asunto. Su armada lanzó un arma nuclear contra su capital. ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando?
Lo último que recuerdo es haber reunido a todos, y entonces todo se volvió negro. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente?, balbuceó el rey. Hércules lo estabilizó y lo presionó contra su silla, donde el viejo perro hundió la cara entre las manos de dolor. Hércules se irguió y asintió. Sí, los soldados de ese tipo los dejaron inconscientes a todos para acceder a las comunicaciones de la sala sin su interferencia en cuanto supo que su ciudad estaba siendo atacada. Les dijo que lanzaran una bomba nuclear, y lo hicieron. Y justo cuando mis fuerzas especiales también aparecieron. Sus propios miedos se reflejaban en su voz, algo que el rey notó enseguida, y el viejo perro pareció recobrar el sentido de repente. Con los ojos muy abiertos, agarró el brazo de Hércules y lo obligó a mirarlo con expresión sombría. ¿Salieron a tiempo? ¿Estaba tu hija entre ellos? Hércules asintió, sintiendo una punzada de dolor en el pecho y luchando con la esperanza de que ella no estuviera muerta como había dicho Xiaotsu. Contuvo las lágrimas que amenazaban con asomar por sus ásperas mejillas y se aclaró la garganta rápidamente. Pero este tipo, Xiaotsu, dice que sobrevivieron a la explosión. No sé cómo, pero es amigo de mis fuerzas especiales. Y eliminó a un equipo de esos soldados que corrían por los pasillos. Estaba haciendo un montón de locuras. Sí, Hércules, interrumpió el perro con un gesto de despedida. Conozco a sus asociados, así como a los tuyos. Hércules lo miró boquiabierto un momento, preguntándose cómo el rey podía saber de ellos, y mucho menos conocerlos. Se preguntó entonces si el rey conocía sus poderes. Se retorció las manos con nerviosismo, mirando al rey con esperanza. Entonces, ¿crees que tiene razón? ¿Podrían haber sobrevivido? El rey se ajustó la corbata con cansancio hasta que se desató y se desabrochó el primer botón de la camisa. Se recostó en la silla y cerró los ojos. Si los amigos de Goku hubieran estado allí, habrían encontrado la manera. Después de todo lo que he visto hacer a ese hombre, incluso de niño, sé que no debo subestimarlos. Están vivos, de eso estoy seguro. El viejo perro echó un vistazo a la sala, al resto de la gente aún desorientada, antes de fulminar con la mirada a Hércules. Y no olvides que yo también sé de tu pequeña farsa. Fue solo que no quise robarle la esperanza a la gente que no te descubrí el día que hiciste tu reclamo. Me alegro de no haberlo hecho, has sido muy útil en estos tiempos. Hércules apartó la mirada avergonzado y se rascó la mejilla, sin darse cuenta de que Xiaotsu se dirigía hacia ellos dos. Ese sí, señor. Gracias por eso. Chicos, hay un problema. Un gran problema. La voz temblorosa del pequeño emperador atrajo la atención de ambos y se giraron para mirarlo. Su rostro, habitualmente estoico, estaba adornado con una expresión de horror absoluto, y sus ojos se movían rápidamente como si viera algo bailando fuera del edificio. El rey peludo se tensó en su silla y extendió la mano para agarrar el brazo del hombrecillo. ¿Qué pasa, Xiaotsu? ¿Qué ves? Son los otros, ya no los siento, balbuceó el emperador con miedo. Hércules se quedó boquiabierto y miró al hombrecillo con incredulidad. ¿Cómo que no los sientes? Acabas de decir que estaban allí hace un minuto. El pequeño emperador tragó saliva para superar el nudo que tenía en la garganta, con gotas de sudor formándose en su frente. Solo puedo sentir a Wu. Está en todas partes. Ha bajado sus defensas, está al descubierto, y creo que se está recomponiendo. El más grande está donde estaban los otros en la capital de ese hombre, y cada vez es más grande. El rey peludo se desplomó en su silla, mirando al vacío justo frente a su nariz. Kami, ayúdanos, mundo de la reunión Sakrida Gohan sintió que recuperaba la razón y ahogó un gemido mientras se disponía a abrir los ojos e incorporarse. Sentía las extremidades pesadas y la mente nublada. Lentamente, logró abrir los párpados y no vio nada más que el vacío sobre él, salpicado de millones y millones de estrellas. Era una vista tan impresionante que se detuvo un momento para mirarlas. Increíble. Ojalá los demás pudieran ver esto. Ante ese pensamiento, recordó de repente lo que había estado haciendo antes y se incorporó rápidamente. Un rápido vistazo a su alrededor reveló que aún estaban en el planeta que, según Kibito, servía de lugar de reunión para los Kaiosama y los dioses de la destrucción. Parpadeó un par de veces, intentando recordar lo sucedido. Seguía perdido en ese estado cuando una voz familiar lo sacó de allí. Se vuelve más fácil con el tiempo, ¿sabes? Recuerdo que cuando el príncipe crecía, el rey tuvo que apalearlo durante mucho tiempo antes de que recuperara el control. Volteó la vista y vio a su abuelo sentado detrás de él con las piernas cruzadas, mirándolo fijamente.
Gohan volvió a caer en la cuenta de lo mucho que se parecía a su padre. Recordaba vagamente a otros Saiyajin que conoció de niño y que se parecía a ellos, pero decidió que esa era una pregunta para otro momento. Sintió un tirón en la comisura de los labios y se incorporó. Dudó al notar que ahora llevaba una armadura de batalla Saiyajin negra y dorada. La miró, un poco desconcertado, antes de recordar que solo llevaba un kimono azul marino cuando llegó. Obviamente, la armadura no se rompería ni se caería al transformarse. Permaneció en el suelo en lugar de estar de pie, y simplemente se giró para mirar a su abuelo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Bardock sonrió con suficiencia y miró hacia atrás, y Gohan apenas pudo distinguir las siluetas de Kibito y el Rey Vegeta, de pie entre los pilares de luz, hablando animadamente sobre algo que solo podía suponer. El viejo Saiyajin dijo, mucho menos tiempo del que creo que el rey esperaba. Solo 1 hora, más o menos. Me sorprende bastante que te hayas recuperado tan rápido. En Vegeta, habría sido una blasfemia tener un hijo mestizo, pero parece que ustedes, los Saiyajin mitad humanos, son bastante extraordinarios. Si volviéramos a hacerlo, creo que el mestizaje sería bienvenido gracias a ustedes. El elogio encendió el orgullo de Gohan, pero se contuvo para no reaccionar. Asintió en silencio y apretó la mandíbula con determinación. ¿Acaso? ¿Qué tan malo fue? Bardock se recostó sobre las manos y giró la cabeza, provocando un fuerte chasquido en el cuello y sonriendo con suficiencia al semidios. Nada que tu abuelo no pudiera controlar. Gohan dudó ante la elección de palabras, pero sintió que una sonrisa se le dibujaba en el rostro al ver la expresión divertida de Bardock. No fue hasta entonces que notó una marca roja brillante que comenzaba a crecer alrededor del ojo derecho de su abuelo. Si le molestaba, no lo demostró. En realidad, me da miedo descubrir lo poderoso que serías con el control total de la forma Ozaru, considerando lo difícil que fue contenerte. Pero claro, si tú lo tuvieras, no tendría nada que temer. Gohan suspiró y sintió que la sonrisa se le borraba del rostro. Reflexionó sobre lo que hacía allí y sintió un nudo en el estómago, como si supiera que estaba haciendo algo mal. Odio tener que hacer esto, abuelo. La única razón es porque sé lo útil que puede ser mi cola. Bardock frunció el ceño, observando a su nieto con la cabeza ladeada. ¿Por qué? ¿Por qué avergonzarse de tu herencia y del poder que llevas en las venas? Gohan se sintió un poco ofendido por esas palabras y apartó la mirada. Recordó las veces que el Ozaru había surgido de él y su falta de memoria durante esos momentos. Lo único que sabía entonces era que había perdido la cabeza, y solo la rapidez mental de quienes lo rodeaban había salvado al planeta. No es vergüenza, abuelo, es miedo. El mismo miedo que llevó a mi madre a quitarles las colas a mis hermanos pequeños. El mismo miedo que llevó a Vegeta, el príncipe, a quitarle la de Trunks. El mismo miedo que te has frenado toda la vida. ¿Es por eso que aún no te has apareado, aunque estás lista? Gohan sintió que sus ojos se abrían de golpe y miró boquiabierto al Saiyan mayor, quien simplemente lo miró con una sonrisa cómplice. ¿Cómo hiciste? Además de que el príncipe me contó la situación personalmente, supe algo de tu situación hace poco, dijo Bardock con conocimiento de causa. No me preguntes cómo, es una larga historia que no tenemos tiempo de contar ahora. Basta con decir que lo sé, y no entiendo por qué te demoras cuando sabes qué es lo que necesitas. Gohan realmente no sabía qué decir. Simplemente lo miró boquiabierto mientras intentaba procesar la información. Reflexionó sobre la pregunta, tratando de encontrar la respuesta. Días antes de morir, la habría captado de inmediato. Era peligroso, con un poder abrumador, y pensándolo bien, no tenía la mejor personalidad. Era paranoico y bastante egoísta. Pero ninguna de esas razones parecía justificar por qué seguía reprimiendo a Videl. Era como si sus últimos pensamientos le hubieran quitado las ataduras. Mira, Gohan, no espero una respuesta tuya. Es un asunto muy personal, lo sé, he pasado por eso, continuó Bardock con seriedad. Solo escúchame y toma mis palabras en serio. Si ella lo vale, lo sabrás. Irías al infierno y volverías solo por ella, y si alguien la lastimara, esa persona lo pagaría con su vida. Cuando llegues a la conclusión de que ella será quien te dé hijos, quien se apareará contigo hasta que la muerte te alcance en la batalla o en la vejez, entonces no tendrás nada que ocultar. No temas lo que puedas hacer, porque con tu pareja, eres capaz de mucho más de lo que podrías hacer solo. Así como obtienes un enorme impulso de tu cola y la luna llena, tu pareja será tu fuerza motriz. Tu voluntad. Tu orgullo. Tu vida. No la dejes escapar como a tantos de nuestra raza bajo el dominio de Freezer.
Consideró las palabras en silencio, pensando en la belleza de cabello azabache a la que tanto se había encariñado. Se lo había dicho a sí mismo. Creía amarla, tal como ella afirmaba amarlo a él. Pero no podía evitar preguntarse si tal vez solo era un capricho pasajero. Era nuevo para él, y no sabía cómo se suponía que debía sentirse un amor así. Y sí, sin saberlo, la arrastraba a una relación mucho más seria de lo que ella deseaba. ¿Dónde los dejaría eso si todo se derrumbaba? Su preocupación era evidente en su expresión, porque Bardock chasqueó los dedos hacia la semidesnuda, con el ceño fruncido e irritado. Eso. Ahí mismo. Olvídalo. Ese tipo de incertidumbre es precisamente lo que te va a frenar en todo, depende mucho más de tu autoconvicción que de la simple elección de pareja. Controlar a Lothario requiere una fuerza de voluntad que pocos pueden dominar, y si no puedes dominarte en esta forma, no lo harás en esa. Gohan parpadeó sorprendido. Le parecía extraño que este hombre, su abuelo, que lo había conocido hacía poco, pudiera ver a través de él con tanta facilidad. Sabía que su mayor defecto era la incertidumbre sobre sus emociones, así que había erigido una barrera de confianza y frialdad a su alrededor. Sin embargo, allí estaba este viejo Saiyan, diciendo exactamente lo que Gohan sabía de sí mismo desde hacía años, como si no tuviera fachada alguna. Curiosamente, se le formó un pequeño vacío en el pecho, como si lo hubieran pillado con las manos en la masa. Casi logras recuperar algo de consciencia, dijo su abuelo al cabo de un momento. Supongo que pronto la encontrarás dentro de ti y controlarás, al menos parcialmente, tu poder. En ese momento, fueron interrumpidos por la llegada del rey Vegeta y Kibito. El gran Kai parecía desconcertado por algo y tenía la mirada perdida, mientras Vegeta fulminaba con la mirada al semidios. El rey se cruzó de brazos y carraspeó para anunciar su presencia. Mocoso, ha habido un nuevo suceso y no te va a gustar. Pinky me ha informado que esta criatura Buu ya ha actuado y que las cosas están empeorando en la Tierra. Gohan se puso inmediatamente de pie de un salto, mirándolos fijamente, quienes se estremecieron ante la fuerza de su mirada. ¿Qué? ¿Qué pasó? Kibito. El Kai respiró hondo para recuperar fuerzas y miró al semi-muerto a los ojos. Buu se reformó, y ha habido bajas. Hizo una pausa, obviamente dubitativo para decir lo siguiente, pero insistió. La mayoría de los guerreros de la Tierra ya han caído, y los únicos supervivientes son Videl y Krillin. No te preocupes, ninguno de tus amigos no guerreros se ha registrado en casa de Yema todavía, y se han escondido. Los demás, Piccolo, Tien, Yamcha y los androides, ya han cruzado las puertas y se encuentran con el Kai del Norte, a petición suya. Gohan no pudo evitar la oleada de frío que lo invadió ante la revelación. Un profundo fuego ardiente en sus entrañas explotó con el dolor y la sensación de pérdida. Sin darse cuenta, se transformó en un Super Saiyano mientras la indignación lo invadía. Apretó los puños e intentó controlar la respiración. Maldita sea. Mientras he estado perdiendo el tiempo aquí, han estado necesitando mi ayuda. Si Buu ya ha hecho su movimiento, tengo que regresar y detenerlo. Los tres se apartaron de él mientras el poder puro de su aura los envolvía. Bardock y Vegeta se miraron y asintieron. Desplegaron su propio poder y se transformaron. Sus auras estallaron a su alrededor y empujaron contra la de Gohan. Kibito, repentinamente rodeado por el poder puro de los tres Super Saiyans, tuvo que retroceder mientras se protegía los ojos. El rey Vegeta gruñó por encima del rugido sordo de sus auras combinadas e interrumpió al semidios antes de que pudiera decir o hacer nada. Por eso he decidido acelerar las cosas. Es arriesgado, pero tenemos que intentarlo de nuevo. No tiene sentido enviarte de vuelta si solo te van a matar en el intento. El Supremo Kaiosan dice que tu amigo Krillin ha logrado encerrar al ser en algo llamado la cámara hiperbólica del tiempo, pero no sabe si podrá retenerlo. Así que cálmate, mocoso, y volvamos al trabajo. Gohan lo miró boquiabierto y su aura se redujo a su habitual llama tranquila, preguntándose si había escuchado bien o no, ¿la cámara del tiempo hiperbólica? ¿Estás seguro? Miró a Kibito, quien simplemente asintió. Gohan sintió que la indignación comenzaba a abandonarlo y su aura se disipó aún más, hasta desvanecerse por completo, dejando su cabello rubio y sus ojos verde azulado intactos. Relajó las manos y ambos Saiyajin de pura sangre dejaron escapar un profundo suspiro que habían estado conteniendo, debilitándose también. Volvió a mirar al rey a los ojos, controlando la respiración y dejando que una determinación pura lo inundara. Nadie más muere si puedo evitarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Kibito respondió por el rey antes de que pudiera siquiera respirar, atrayendo la mirada del semidios hacia él. No lo sabemos con certeza.
En el mejor de los casos, queda atrapado en esa dimensión indefinidamente. En el peor, encuentra una salida rápidamente y reanuda su reinado de terror. Es probable que no sepa qué hacer durante un tiempo, pero por cada día que pasa en el mundo exterior, pasa un año allí dentro. No hay forma de saber qué se le ocurrirá, con tanto tiempo libre. Gohan cerró los ojos y consideró todo lo que le acababan de decir. No parece probable que Buu encuentre una salida. Tendría que abrir un agujero entre dimensiones. Pero si a los Kaiosan les preocupa, hay algo que considerar. Podría tener solo unos minutos. Papá y Vegeta también tendrán que acelerar lo que estén haciendo. Suspiró profundamente y entreabrió los ojos para observar al rey una vez más. ¿Qué quieres que haga? El rey Vegeta entrecerró los ojos al ver al semidios, mientras su cabello rubio ondeaba al viento. Gohan notó por primera vez que los dos Super Saiyanos frente a él compartían rasgos casi idénticos con sus hijos en esta forma. La única excepción era la barba de Vegeta, que a Gohan le divirtió ver que también se había vuelto dorada. Sintió ganas de reír al recordar las palabras de su padre durante el torneo, pero descartó la idea rápidamente. El rey compartió una mirada ansiosa con Bardock antes de extender la mano a un lado, formando en ella una tenue bola dorada de ki. Debemos adelantarnos en nuestros planes y lograr que controles tu forma Ozaru como Super Saiyano. Y no vamos a esperar a esa maldita luna, te vas a transformar, y vamos a seguir intentándolo hasta que algo salga de esto. Gohan sintió la necesidad momentánea de argumentar que estaría aún más descontrolado en ese estado, pero una mirada a su abuelo le recordó la conversación que acababan de tener. Basta de dudas. Puedes hacerlo, tienes que hacerlo. Basta de miedo. Contrólalo. Acéptalo. Sé el protector que te dice ser y acepta tu verdadero poder. Tu familia contará contigo, si no mañana, al menos pasado mañana. Con una última respiración profunda, asintió hacia el rey, dando su consentimiento. Kibito parpadeó sorprendido varias veces antes de que su expresión cambiara a una de pánico manifiesto y huyera de vuelta al círculo de pilares. Vegeta y Bardock aumentaron su poder, sus auras explotaron hacia afuera una vez más. Vegeta echó el brazo hacia atrás con la bola de ki dentro y la lanzó al aire. Con un gruñido forzado, el anciano rey apretó los puños y la bola explotó, formando una enorme esfera blanquiazul que quedó suspendida en el cielo sobre ellos. Los ojos de Gohan se abrieron de par en par al contemplar la vista, con la cola moviéndose en el aire tras él. Control, 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 las palabras resonaron en su cabeza mientras una sacudida le recorría la columna y se desmayó una vez más.